Esta conversación con Alejandro González Iñárritu conversando sobre Bardo, esta falsa crónica de unas cuantas verdades. Y bueno, pues tiene un montón de cosas de las cuales podríamos seguir hablando. Dijiste hace ratito humor. Bueno, yo le llamaría audacia cinematográfica. Hay ciertas escenas que sí rompen con los códigos que uno esperaría tuyos o del cine que podemos entender. Te das permiso, digámoslo así, de, por ejemplo, no quiero contar demasiado para que la vean, empequeñecer a tu protagonista cuando estaba hablando frente a su padre. Es una escena en donde los recursos de producción o cinematográficos pues pueden ser muy polémicos. ¿Qué esperas que la gente piense de ese tipo de escenas? O el gran cordón umbilical que recorre un pasillo con sangre. Ay, eso es fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas? Son de alguna forma recursos más bien de la imaginación. O sea, yo creo que es acerca del lenguaje cinematográfico, acerca de los elementos que usas, donde la película está todo el tiempo navegando entre la realidad y la imaginación, ¿no? Entre la ficción y lo verdadero, entre la vida, la muerte, entre un lugar y otro. O sea, la película tiene una dualidad constante. La vida y la muerte permanentemente, ¿no? Permanentemente la realidad y el sueño. Y la realidad y el sueño. Yo creo que nuestras vidas navegan todo el tiempo entre lo sublime y lo ridículo. O sea, es decir, yo traté de jugar con eso que es, ¿no? O sea, el permitirme reír de mí mismo, reírme de mí, reírme de las cosas que a lo mejor en un momento dado causaron dolor, representarlas de una forma metafórica, escenas que creo pueden quedar grabadas en alguien, en la conciencia de alguien, que es el máximo, digamos, la máxima meta de un cineasta, ¿no? Que a través de una imagen puedas decir muchas cosas sin palabras, sino con imágenes que puedan representar emociones o cosas que puedan de diferente manera tocar a la gente y hacerla pensar muchas cosas. ¿Por qué los ajolotes? Pues el ajolote es algo que tiene algo que ver un poco también con una muy anécdota. Mexicano, por supuesto. Claro, eso es para mí lo más importante, es una cuasi salamandra única, casi en extinción, que es una tragedia, pero como sabes es un dios mitológico de ancestral. Los dioses antes se quemaban en el fuego para que el sol no dejara de aparecer, y este dios ajolote fue el que se escapa, se mete en el agua, se mete en la tierra, y por más que lo cortaban se rehabilitaba. Y eso yo creo que somos los mexicanos, ¿no? Barta escribió un libro acerca del ajolote y la mexicanidad, ¿no? Que por más que tenemos una resiliencia como la del ajolote, por más que hemos resistido conquistas, invasiones, abusos, y seguimos reinventándonos, ¿no? Entonces el ajolote es un animal que nos representa muy bien, ¿no? Es un animal muy interesante, muy mitológico. Luego tienes estas escenas históricas, ¿no? Esta escena, déjame traer a cuento para que la gente se anime a verla. El castillo de Chapultepec, los niños héroes. Esta cuestión entre historia, comedia, ¿qué cosa es eso? Bueno, yo creo que esta película habla, el personaje de Silverio Gama, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, magistralmente, es un personaje que está en medio de esa reinvención, ¿no? Y sus propias narrativas están siendo cuestionadas, de lo que sucede con su padre, con su madre, con sus hijos pequeños, de adolescentes. Todo está desde un punto de vista donde está reconstruyendo esas memorias, ¿no? Y la memoria en un momento dado no tiene verdad, tiene convicción emocional. Yo creo que esos, y las narrativas de un país, también que son eventos independientes, que después los países, las comunidades que forman los países, les han dado, digamos, un sentido a cada uno de estos eventos para crear una narrativa. Cohesionante, sí. Para que nos den de alguna forma un sentido de pertenencia, nos den una identidad y nos den un poder colectivo. Pero estas narrativas han sido generadas, creadas con una ideología, con una política, con un fin particular. No necesariamente son ciertas. Entonces sabemos que todo este evento de los niños héroes en realidad fue una masacre. La guerra de México-Estados Unidos, como le llaman, no fue guerra, fue una invasión. Una invasión como la de Ucrania. O sea, sí, pues. La razón fue que querían establecer la esclavitud en Texas y México no aceptaba eso, era nuestro país, y dijeron vamos a invadir. Y esa invasión terminó en ese castillo de Chapultepec con este colegio militar donde estos chicos fueron asesinados. Pero seguimos dándole a esta narrativa de estos niños héroes y hacemos a veces de una derrota que fue trágica, tremenda, profunda,
una especie de mito de victoria o de dignidad de dignidad, de hecho heroico. Sí, que es metafórico y lo entiendo, pero todo historiador sabe que ese acto no se dio y es poner en duda y la incertidumbre de ese acto y poder reír de eso, de algo que es trágico y a veces de reírse del dolor es la única forma de navegar algo que fue serio, que fue profundo, donde la mitad de nuestro país fue comprado por 15 millones de pesos. Y a todas estas personas, ellos no cruzaron la línea a Estados Unidos, la línea los rebasó a ellos, ¿no? Y este otro tema que no tiene que ver con la película, pero sí tiene que ver con la posibilidad de que la gente la vea. Netflix, ¿no? Este fenómeno impresionante que estás ahí metido de lleno. Entonces, esta combinación de plataformas para que te vean en el cine, pero también te verán en Netflix, y entonces la gente dirá, mejor me quedo en mi casa, ¿o qué pasa? Cuando se está en esos territorios. Yo estoy muy contento. ¿Se canibaliza? Bueno, yo quiero hablar de lo que a mí me toca, que es esta experiencia, que es la única que he hecho con Netflix. Esta película la filmé en 65 milímetros, que hice con un formato enorme, con un diseño de producción y visual creo que muy considerable y tiene una escala desde lo íntimo a lo épico. Épico. Y creo que el diseño de sonido, la música, es una experiencia muy sensorial, es inmersiva. Yo quiero invitar al público a que se atreva a ir al cine porque Netflix en este sentido rompió su modelo de negocio por primera vez y vamos a estar estrenando la semana que entra, el 27 de octubre. Se abre en cientos de salas en toda la República Mexicana. No decenas, cientos. Cientos, van a ser, no sé, 500, 700 salas por 7 semanas. O sea, literalmente es una película que va a tener una corrida cinematográfica o teatral, digamos como si no fuese Netflix. Va a ser la primera vez que Netflix hace esto. Y esto, quiero invitar a la gente a que puedan vivir esta película en el cine porque así se hizo. Creo que sí es dos experiencias. Independientemente de que la vean después, porque todos acabamos viendo grandes películas en la televisión, ¿no? Las películas tienen una vida corta. De alguna forma, por más que seas quien seas, más de 2 meses, 3 meses, es muy difícil durar en los teatros. Pero creo que en este caso me considero muy afortunado porque sí fue esa condición que yo le dije a Netflix. Esta película tiene que estar en los teatros porque así la voy a filmar, porque es una experiencia que vale la pena ver en los teatros. Cambia totalmente la experiencia. Entonces, ojalá que la gente vaya. Pues es un gran tema porque lograste convencer a Netflix cambiar efectivamente su modelo de negocio. Sí, por primera ocasión, a lo mejor en otras ocasiones. Es un experimento que están haciendo y ojalá que la gente, creo que ese va a ser el modelo que va a obedecer, porque no creo que una cosa se pelee con la otra. O sea, yo creo que hay películas que vale la pena ver en el cine. Hay otras que a lo mejor no es tan necesario, pero tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con la gramática, creo yo. Entonces creo que es un buen experimento para ver si una, de hecho, fortalece a la otra. Espero que esta gente cuando vaya al cine se dé cuenta y la puede volver a ver en la televisión, como yo he visto casi la mayoría de las películas en mi vida, ¿no?